Ángulo 13 no se hace responsable de las opiniones vertidas por En más de una ocasión he dicho y escrito que si tuviera que descartar la figura de dos grandes hombres, estos serían sin duda alguna Leonardo da Vinci y Jesucristo. Ambos siempre en medio de la controversia y no exentos de altibajos en cuanto a popularidad se refiere. En el caso concreto del llamado por la Iglesia Jesús de Nazaret, aún hay mucho por decir y no tenemos que negarlo, mucho más por desenmarañar de esa falseada madeja en la que el catolicismo oficial ha convertido su vida y su obra. A nadie se le puede escapar que los textos sagrados están tuneados desde el primer momento por aquellos que los escribieron. En unos casos, fruto de la inventiva y los borrosos recuerdos de los evangelistas escribanos, y en los más sangrantes, manipulándolos con nocturnidad y alevosía por hacer de Jesús el referente de hombre bueno y fiel a Dios, obviando los pasajes más oscuros de su vida, que los tuvo tal y como se recogen en los denostados evangelios apócrifos. Sea como sea, la figura de Jesús de Nazaret tiene la facultad de funcionar como reclamo icónico, como eje vertebrador y punto de encuentro entre los grandes estudiosos del planeta. Nadie duda de su existencia, pero ¿quién fue realmente? ¿Tuvo esposa y descendencia? ¿Cómo fue su vida desde los 12 hasta los 30 años de edad? Y la pregunta más controvertida, ¿murió realmente en la cruz? Las respuestas a estas preguntas existen, unas edulcoradas hasta transformarlas en algo diferente y otras perfectamente custodiadas en el ángulo más sombrío de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Esta noche tendremos un programa especial, una brújula que apunta hacia la religiosidad y en torno a la figura siempre controvertida de Jesús de Nazaret. Recuperamos de nuestra hemeroteca sonora dos entrevistas de las que me gusta denominar como potentes, cargadas de maestría y grandes dosis de simbolismo e historia. El profesor Antonio Piñero y el periodista Santiago Vázquez Padre serán los invitados en este tiempo de radio que esta noche se viste de Viernes Santo. Programa 264, el número 34 de la 8ª temporada. ¿Te sumas a esta aventura radiofónica? Comenzamos. Ciencias de frontera, enigmas, historia oculta, leyendas, misterios. Ángulo 13, rozando
Antonio Piñero, buenas madrugadas. Esta entrevista pertenece al archivo sonoro de Ángulo 13. En este tiempo de radio. Un placer tenerte con nosotros nuevamente, sobre todo porque, hombre, Viernes Santo, a esta hora de la madrugada, vamos a secuestrarte durante unos minutos, como siempre decimos. Bueno, ya sabes, qué encantado. Vamos a hablar esta noche, Antonio, de la figura de Jesús, pero de un momento concreto, de un momento en el que se transmite mucho dolor y un paso a otra forma de entender muchas cosas, ¿no? El momento de la crucifixión de Jesús, tan lleno ese momento de controversia y que a lo mejor no se ha sabido transmitir de la forma correcta. Es realmente uno de los momentos más controvertidos de lo que se ha contado de Jesús, ¿no? Por una parte sí, por otra parte yo diría que no, porque tenemos en la historia antigua una norma, y es que aquello que va en contra de la corriente dominante cuando se escribe un texto, me refiero en la crítica de la historia, pero que se puede aplicarse a la vida, aquello que va contra la corriente dominante suele ser la verdad más asegurada. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿qué interés podrían tener unos cristianos en inventarse la crucifixión de su maestro cuando en el momento en que se lo inventaron es como si su maestro fuera drogata, terrorista, criminal, en fin, lo peor de lo peor? Tuvo que ser un hecho terrible, pero absolutamente histórico y seguro. Es decir, si hay algo seguro, el primer hecho más seguro que se impone en la historia de Jesús de Nazaret es que fue crucificado. Uh-huh. Un momento, como digo, que es pues de los más dolorosos de esa vida, que llega a ese punto en el que la iconografía que se nos ha mostrado es la de un Jesús sufridor que arrastra los maderos o el madero colina arriba, en fin, que su condena comienza bastante antes del momento, digamos, del óbito. ¿Hay realmente datos fidedignos de que todo ese proceso, ese calvario, fue así, o esto ya está repleto de adornos literarios, si se permite la expresión? Diría, el núcleo de la crucifixión con sus elementos más básicos es totalmente histórico, sin duda alguna, en cuanto la historia puede darnos una certeza que se acerque, digamos, a lo máximo. No es una certeza física, sino una certeza moral. Ahora, que haya adornos literarios, evidentemente, claro que lo hay. Y en toda la historia hay adornos literarios y la crítica moderna consiste en distinguir entre lo que es adorno literario, mítico, legendario, de lo que es la verdad. Por ejemplo, puedo decir, se han hecho ya muchísimos estudios y lo que se ha visto es que esta parte de la pasión y en concreto de la crucifixión está transida de un montón de alusiones uh-huh. a textos bíblicos del pasado, de hacía 500 años, 600, 700 antes de la muerte de Jesús. Siempre queda la duda, bueno, si se está narrando este momento de la muerte y de la crucifixión a base de textos hace 500 años, salvo que seas extremadamente creyente, no es demasiada casualidad que se narre de esta manera. ¿Por qué hay en todo el entorno del relato de la pasión más de 80 alusiones a salmos y a textos bíblicos muy anteriores? Hombre, el cristiano a machamartillo dirá, evidentemente, porque la Biblia es palabra de Dios y se reveló 500, 600 años antes en la Biblia lo que iba a ocurrir 500, 600 años después. Bien, pero eso pertenece a la creencia. Y aquí estamos hablando de la historia. Y la historia es otra cosa. Entonces yo diría, creo que tienes toda la razón al indicar que esas 80 alusiones a textos antiguos hacen que, sí, ciertamente, haya demasiados adornos en torno al hecho. Uh-huh. Era habitual en esa época que, ya no digo a los cristianos, pero a personas de la relevancia de Jesús se le pusiese ese fin, o sea, fuesen crucificados, o fue un hecho destacado por ser quien era? Bueno, es un hecho destacado por ser quien era en mal sentido. Diría, Roma, que es la que
es la última causante de la crucifixión, Roma no crucificaba a cualquiera. A pesar de la gravedad, digamos, de los crímenes, de todo eso, pues bueno, pues se hacía otra cosa, pero crucificar era claramente un delito de sedición contra el imperio. Y cuando un imperio, y además tiene mucho interés en que no se le levante un pueblo tremendo y que es muy jaleoso como era el judío en ese momento, y que podía incendiar, por ejemplo, todo el norte de África de aquel entonces y lo que es ahora Turquía, Asia Menor, tuvo que tener razones muy serias para hacerlo, políticamente hablando, y si no, no lo hubiera hecho. Al final, podemos decir que, si no me equivoco, que todos los evangelistas coinciden, yo creo que en algo importante, y es que a Jesús se le atribuye haberse proclamado rey de los judíos, lo cual no era poco importante. Esto es un hecho que ya está constatado, es decir, todos los evangelistas coinciden en esta cuestión, ¿no? Sí, salvo una pequeña nota en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que dice que cuando vinieron mucha gente después de una multiplicación de los panes, entiéndase como se entienda históricamente. Lo cierto es que dice el Evangelio del capítulo 6, el de Juan, el cuarto, sí. Dice, y vinieron a Jesús para proclamarlo rey, es decir, Mesías, lo cual, bueno, claro, un bombazo, porque en ese momento que pinta ahí el Imperio Romano, pues sería expulsado fuera, y Jesús no quiere y se marcha. Es decir, yo creo que Jesús, sinceramente, es un hombre que se cree, sí, ciertamente un profeta para predicar el reino de Dios en la tierra, pero yo creo que él, en su persona, históricamente hablando, lo que se puede deducir de tan magros relatos como los evangelios, en el fondo no quería proclamarse Mesías y Rey. De ahí que claramente parezca que son sus seguidores más fanáticos, por así decirlo, los que le empujan. De hecho, se ha sostenido en la investigación que Jesús nunca se proclamó Mesías, sino que fue la Iglesia posterior, digamos, como un adorno del personaje, como tú decías antes, el que hace que Jesús sea Mesías o que sea rey. No, él fue simplemente pues un profeta o un anunciador o un proclamador de un futuro reino de Dios como tantos otros. Esta noche, además, en el estudio que tenemos en cierta penumbra, básicamente no es por una cuestión de ahorro energético, que deberíamos también, sino pues por buscar un poco más la calma y el sosiego de la madrugada. Digo, en el estudio no estamos solos, está con nosotros también nuestra compañera Alasne Martínez, quien, Antonio, quiere pues preguntarte algo. Buenas noches, Antonio. Es un placer contar contigo que tanto nos alumbras sobre estos temas. Y a mí me gustaría saber tu opinión de, si yo no he leído mal, la crucifixión no estaba contemplada en la ley judía o mosaica. ¿Por qué delegó el Sanedrín en la autoridad romana? ¿Tanto miedo les daba la figura de Jesús a sus seguidores como para tomar ellos una determinación? Bueno, estrictamente, vamos, no es que estuviera o no estuviera. La frase que me imagino que te refieres al Deuteronomio, el capítulo 23 creo que es, el Deuteronomio dice maldito aquel que sea colgado del madero, y además es que impurifica, digamos, con esa impureza que tiene la muerte dentro del judaísmo y que impide, por ejemplo, celebrar la Pascua, etcétera. No es que ellos no lo hubieran practicado, y los judíos también la practicaban, y lo practicaban todos los pueblos de la antigüedad en líneas generales, ni tampoco podemos decir que los judíos dijeron tanto miedo a la persona. Bueno, a la persona de Jesús para ellos pues era un hombre corriente, más bien era un pobre desdichado, un rabino galileo pues que había fracasado en su intento. Yo creo que lo que pasaba es el pueblo judío personificado en sus dirigentes, lo que tenía los dirigentes sobre todo era un miedo pavoroso a que ellos en concreto, numerados la cúpula de arriba, pues fueran víctimas de los romanos, como habían sido otros tantos y se conocía ya. Es decir, los romanos no se andaban con chiquitas ni vamos, para los romanos Jesús era una persona absolutamente insignificante. Ahora era un granito de arena en una maquinaria del imperio. Entonces, no podemos decir, hombre, ¿cómo consintieron? Es que no tenían más remedio. Es más, lo impulsaron. El Evangelio de Juan dice claramente, en el capítulo 11, desplazando, como quien dice, tiempo antes la decisión de quitar a Jesús del medio, que no contribuyó
nada, ningún motivo religioso, político, ni nada, sino el puro miedo a orden público y el puro miedo a perder las prebendas de la clase alta social. Y dijo Caifás, según el Evangelio de Juan, no habéis caído en la cuenta, lo podéis leer en el capítulo 11, no habéis caído en la cuenta, que como siga este hombre, Jesús, moviendo a las masas, van a venir los romanos y nos van a matar a todos. Pues lo mejor es entregar a este y que muera uno por el pueblo. Es decir, fue pues es un acto de que no se podía hacer otra cosa en ese momento. Es que yo, Antonio, he leído, no en textos bíblicos, sino de otra gente, el comentario de haber sido ajusticiado, vamos a decir, Jesús a la forma judía habría tenido que ser lapidado o estrangulado, pero no muerto en la cruz. Y por eso quería saber tu opinión. Pero tú me estás diciendo que sí contemplaban el crucificar. Sí, eso es cierto, pero también los judíos se saltaban la norma. Pero es totalmente cierto que los judíos, pues a un asesino o a un adúltero, como ahora, pues lo lapidaban. Cierto. Pero los judíos no eran libres. Y los romanos empleaban la crucifixión porque era una muerte agravada y porque era una manera de decirle, quieto, aquí nadie se mueve. Y el que se mueva, es que lo liquidamos y de la manera más atroz posible. Más rebajante de la persona, ¿verdad? Sí. Más humillante. Era absolutamente atroz y rebajante. Es decir, ese ya quedaba transformado, si ya lo era antes, a los ojos del imperio, en nada, en una mera pulga, en un don nadie. Uh-huh. Hay un dato, Antonio, que a mí me llama la atención. Es la presencia de mujeres, de conocidos de Jesús, de amigos, en torno a la cruz en el momento en el que es crucificado. Eso es algo. ¿Por qué te llama la atención? Me llama la atención porque no sé si eso es un hecho que se habituaba, que era normal en esa época, o directamente a mí es que me choca que se permita tener a mujeres y amigos del reo tan cerca en el momento de la muerte. Vamos, o sea, que lo que te llama la atención es que esté tan cerca. Pues sí, que estén ahí presentes. Bien, bueno, pues efectivamente eso es una dificultad histórica para el relato y puede ser que sea un adorno. De hecho, hay una diferencia aquí, en este punto que tú dices, entre el evangelista Marcos y el evangelista Juan. Uh-huh. Mientras que Juan dice que estaban al pie de la cruz, el evangelista Marcos lo que dice es que estaban lejos. Si están lejos, pongamos 500, 600, 700 metros y rodeados, se supone, por un cordón de soldados romanos, eso es una cosa normal. Yo acepto perfectamente tu dificultad de que es totalmente inverosímil que estuviera María, Magdalena y el discípulo amado allí a los pies. Claro, porque así lo ha mostrado el cine y lo ha mostrado pues las representaciones, ¿no? Bien, o sea que yo lo que te puedo decir es que eso es un adorno. Probablemente es legendario y es falso. Tiene mucha más razón Marcos, que lo pinta todo desde lejos. Pero claro, el que lo pinta tan cerca, y eso es lo que ha influido irreflexivamente en toda la iconografía posterior, es porque Juan, en el fondo, en ese momento, pone la fundación de la Iglesia. Cuando pone allí como la fundación de la Iglesia, digamos, cuando allí entrega, digamos, a su madre y a sus discípulos, a Juan, para que sigan una fundación de una Iglesia que ha de durar bastante tiempo, y para eso el evangelista Juan tiene que fingir un diálogo entre Jesús, su madre, el discípulo y María Magdalena, un diálogo que se las trae porque también es difícil de interpretar. Uh-huh. Y entonces y los pone allí. Pero si no hubiera habido este pequeño detalle del Evangelio de Juan y lo hubiera omitido y hubiéramos tenido solo el Evangelio de Marcos, pues no nos hubiera causado ninguna extrañeza. Desde que la historia es historia, el hombre existe, siempre que ha habido una ejecución pública, el pueblo ha estado ahí alrededor y las autoridades hacen las ejecuciones públicas para que el pueblo aprenda. Uh-huh. Dentro de, y permíteme que vaya dando saltitos, dentro de esta iconografía que rodea el momento de la crucifixión, a mí ahora me viene a la mente pues algo muy concreto, un detalle que me gustaría saber si históricamente está avalado, es decir, si esto se hacía como norma, y me refiero al titulus crucis, a la tablilla que se pone en la parte superior de la cruz y que habla a las claras de quién está ahí o por qué está ahí en ese momento. ¿Eso históricamente está demostrado que se hacía habitualmente? Sí, se hacía, sí. Uh-huh. Sí, era parte del, digamos, de la enseñanza de los invasores o de las clases dominantes
en este caso el imperio, para que aprendiera la plebe, como decíamos antes. Eso era una cosa normal, que es realmente irónico, pues es claro, y que probablemente pues es histórico, ya sea él, ya fuera él, Jesús, o ya fueran sus discípulos los que le empujaron, que era realmente lo que fastidia quizás para muchos personajes muy creyentes hoy, es que aparezca con tanta nitidez en algunas pequeñas facetas de los evangelios que la condena de Jesús no fue por motivos religiosos, fue por motivos puramente políticos. Antonio, yo sé que tu opinión muchas veces la has dicho abiertamente, de que tú no crees que Jesús tenía la intención principal en su mente de fundar una iglesia. Entonces, yo quisiera saber un pequeño detalle que a mí me intriga. Él dijo en la cruz, se ha cumplido, es decir, ese detalle un poquito me genera la duda de si él sabía de alguna forma lo que le tenía que ocurrir o podría haber ido la historia por otros derroteros. Ya, bien, si miras las últimas palabras de Jesús, también poniendo a los evangelios así en columnas y confrontándolos unos con otros, ese se ha cumplido pertenece también al evangelio de Juan. Y todos sabemos que el Evangelio de Juan es sumamente teológico, que reinterpreta, que relee, que idealiza a Jesús, que construye un Jesús totalmente místico, etcétera, que probablemente no corresponde, probabilísimamente diría, no corresponde a la realidad. O sea, lo primero que te diría que ese que en griego se dice tetelestai, el telos es el fin, ¿no? Tetelestai, está todo cumplido. Eso es una frase probabilísimamente de Juan y no de Jesús. A mí me parece mucho más histórico la frase desgarradora que pone Marcos en boca de Jesús, es ¿por qué me has abandonado? Eso tiene mucho más sentido. Si uno ve por la narración evangélica que parece claro que Jesús no va a Jerusalén a morir, sino va a anunciar que de inmediato se presenta el reino de Dios allí en la tierra de Israel, bueno, pues si él fracasa en eso, pues realmente lo que tiene sentido es lo que Marcos pone en boca de Jesús. Dios, ¿por qué me has abandonado? Aquí estoy, aniquilado y todo ha fracasado. Pero eso de se ha cumplido es probablemente una invención del evangelista. Hay una cosa, Antonio, una pregunta que muchos te habrán hecho, en su momento también te la habrás formulado tú mismo, y que no sé si tiene fácil respuesta. ¿Realmente murió Jesús en la cruz? Yo sé que esta pregunta te la esperabas, aunque sea básica, elemental y esperada, ¿no? Vamos a ver, es que si no hubiera muerto en la cruz, realmente, sí, como dicen algunos, pues eso, le dieron lauda, le dieron no sé qué productos y resulta que luego revivió y tal. Bueno, pues es que no se explicaría que luego la gente... Eso tenía que saberlo sus discípulos. ¿Qué otro sentido puede tener? La muerte del Mesías, Raymond Brown dedica un montón de páginas a demostrar que esa hipótesis es absolutamente estúpida y fantasiosa y no da razón del cristianismo. Realmente, el cristianismo nace porque Jesús ha muerto, es comprobadamente muerto y resucita. Si resulta que no muere y no resucita, pues es un individuo, un profeta normal. No hubiera nacido el cristianismo posterior. Así que me parece que como hipótesis es totalmente descabellada y absurda y te la puedes inventar, pero que sepas que es un invento. Le digo yo a cualquiera, porque te tienes que inventar las cosas, entre comillas, si tienes algún fundamento en los textos, pero es que no hay ningún texto cercanísimo a la muerte de Jesús que diga que no murió. Al revés, todos dicen que murieron. Ahora, que no murió, eso es un invento muy posterior, vamos, y que yo sepa, adquiere fuerza en el siglo XIX. Bastante más tarde. Antonio, aunque te has un poquito adelantado con tu saber hacer ante el micrófono a lo que ahora yo te quería preguntar, pero no me voy a guardar el hacerte la pregunta un poquito filosófica. Una persona creyente, vamos a decir, no quizás creyente apostólico y romana, sino creyente cristiana, si Jesús hubiera muerto en la cruz pero no hubiese resucitado, ¿la figura de Jesús se le desmontaría o por qué no? Poder seguir amando a Jesús por sus enseñanzas. Sí, se desmontaría totalmente, digamos, para lo que es el cristianismo. Y hubiera pasado incluso más desapercibido aún, absolutamente desapercibido en su momento.
Vamos a ver, diría, es que para los judíos todos creían que todos los muertos en esa época iban a resucitar, pero todos en conjunto y en el momento del juicio final. Lo que era insólito, absolutamente insólito, era la resurrección de uno solo. Si es que realmente, si miramos en toda la historia así de la Biblia, pues hay poquísimas resurrecciones y es que no hay, digamos, de la Biblia del Antiguo Testamento, del judaísmo, antes del cristianismo. Lo que hay son revivificaciones y los grandes personajes o mueren totalmente o van al cielo, como Elías, Melquisedec y Enoc, van a 3 o 4 personajes, solo van al cielo pero sin morir. O sea que resucitar es una cosa así que aunque creen firmemente, los judíos lo dejan al final. Que Jesús resucite es algo único. Y yo creo que para la religión cristiana, que nace en un momento concreto, en un ámbito concreto del Mediterráneo oriental, ciertamente hubiera sido otra cosa si el personaje, yo no digo que resucite porque como historiador yo no puedo saberlo, pero por lo menos que su entorno creía firmemente que había resucitado. Eso es firme. Si eso no hubiera sido así, no tendríamos hoy el movimiento cristiano ni el mundo cultural occidental. Se habría desvanecido su mensaje de amor al prójimo y todo. Sí, porque era un mensaje pues muy parecido al de otros, o en todo caso habría pasado, en vez de ser un capítulo muy importante de la historia, hacer una pequeña notita a pie de página que casi ni se lee. Uh-huh. Esta noche tenemos además a nuestro compañero Juan Luis Díaz trabajando ahí en la zona técnica, pero a través de línea interna ya me va pasando una pregunta que yo te la voy a trasladar si me permite. Él te plantea lo siguiente: el personaje que murió en la cruz, ¿cómo lo denominarías? ¿Hijo de Dios, el verdadero Mesías o el hijo de José y María? Vaya pregunta. No, está bien formulada. Yo diría, desde el punto de vista histórico, el hijo de José y María. Uh-huh. El llamarlo Mesías no implica que Jesús sea Dios. E incluso en la época, el llamarle hijo de Dios dentro de los judíos, pues hijo de Dios era el rey, o había sido el rey, y todos sabían que era humano, simplemente que tenía una relación especial con la divinidad y la divinidad lo protegía. Otra cosa es pasado el tiempo y otra cosa es en el mundo greco-romano cuando se extiende la fe y a la palabra hijo de Dios, que los judíos lo entendían de una manera, digamos, corriente, hijo especial de Dios, como somos todos siendo humanos, ya se le hace hijo físico, óntico, real, eso ya es otra cosa. Uh-huh. Sí, o sea que vamos, yo personalmente la historia no se mete en cosas sobrenaturales, la respeta profundamente, pero no es su ámbito. Su ámbito es solamente lo que podemos palpar a ras de suelo y lo que se puede repetir. Por lo tanto, yo diría hijo, y además hijo físico, y con hermanos de José y María, y un rabino de Galilea fracasado del siglo I. Pues creo que has dejado contento a Juan Luis con la respuesta, ¿eh? No sé, en fin, yo creo que te ha leído tanto que ya se la esperaba. Pues claro, es que además algunas veces me dice, bueno, usted a lo largo de 20 o 30 años, en algunos puntos de vista de usted es que se repite y dice lo mismo. Hombre, yo, pues eso habla bien. Si llego a un claro. punto de vista, ¿cómo voy a cambiar? Claro. En el último minuto, Antonio, quiero hacer un apunte literario. Además, estamos de enhorabuena. Permíteme la expresión, que a lo mejor no es adecuada del todo, está recién parido, porque está ahí, en el hornito, acaba de salir Jesús de Nazaret, el hombre de las 100 caras. Sí, el título un poquito así provocativo por lo del hombre de las 100 caras, pero yo creo que es un libro de fábula, que yo no he escrito, pone mi nombre, pero en realidad lo han escrito los autores cristianos desde el siglo I al VII. Es un libro de recogida, es un libro maravilloso, repito, puedo hacer toda la propaganda con la modestia del mundo porque no lo he escrito yo, es una recogida de texto para que se vea cómo, ordenada por mí, eso sí, para que se vea cómo los cristianos del siglo I al VII interpretaron a Jesús de una manera A y lo contrario, B y lo contrario, C y lo contrario. Uh-huh. Es decir, que lo que tenemos sobre Jesús es sobre una existencia histórica, una reinterpretación de los cristianos que cada uno, creyéndose en posesión del Espíritu, lo interpretaban de una manera. A mí me parece que aunque sea un libro que, claro, que pasados 30 o 40 años manejando los textos, para mí haya sido relativamente fácil de hacer,
y que podría considerar una obra menor. Yo creo que quizás sea un libro, quizás sea el más importante. ¿Y por qué? Pues quizás para el momento actual, porque es una pedagogía de la comprensión. Empiezas a leer los textos del 1 al 7 aproximadamente, el siglo I al VII. Lo bueno es el ordenamiento. Empiezas a leer Jesús amigo de los fariseos, Jesús enemigo a muerte de los fariseos. Pues ¿cómo es posible? Sería una cosa a otra. Jesús amigo de las mujeres, Jesús enemigo, Jesús célibe, Jesús no célibe, Jesús hijo de Dios, Jesús... Una pedagogía de la comprensión. ¿Cómo yo puedo insultar a una persona? ¿Cómo puedo, no sé, apalearlo o enfadarme con él, digamos, por estas cosas que la historia antigua las tiene tan dudosas, porque no sabe a qué quedarse? Conviene relativizar y saber que realmente el ser humano crea incluso a sus personajes y a sus dioses más bien que a la inversa, ¿eh? No es la historia la que crea al ser humano, sino el ser humano lo que crea la historia. Y este hombre de textos, este hombre de las 100 caras, de textos canónicos y apócrifos, quizás sea el libro más importante y más trascendente que yo haya escrito, aunque lleve mi firma y yo no haya recogido nada más que textos de los autores antiguos. 352 páginas que recoge la editorial EDAF en este Jesús de Nazaret, el hombre de las 100 caras, que aunque él no lo diga porque la humildad y la sapiencia le precede, tiene la firma de Antonio Piñero, a quien agradecemos enormemente que una vez más nos haya atendido en las madrugadas desde Tenerife a través de TEI Radio Onda Cero. Como siempre, un placer, maestro. Bueno, pues ya tenéis mérito de eso. Yo por la noche y las madrugadas me dedico a dormir, pero hoy por vosotros, en fin. Bueno, ya sabéis, encantado. Saludos a todos los que nos oyen y hasta otra. Y yo soy el que agradezco que me deis la oportunidad de hablar lo que amo, lo que me gusta. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, profesor. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero. Puedes mantenerte informado a través de nuestro diario digital, Canarias Plural, información global, libre y plural.
Editorial Cursiva pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivaeditorial.com. Editorial Cursiva. Vamos a dar mucho que leer. Don Santiago Vázquez Padre debutó en 1949 como locutor en la emisora de radio local, en una emisora local. En 1959 ingresó en Radio Nacional de España y el 14 de febrero de 1960 se incorporó a Televisión Española, entrando a formar parte de los servicios informativos. Santiago Vázquez, Don Santiago Vázquez, se convierte a partir de este momento en uno de los rostros más populares del medio durante las 2 décadas siguientes. Los de mi generación lo recordaremos por presentar el telediario y por exitosos programas como aquel tan conocido Un Mundo para Ellos. Tras abandonar Televisión Española en junio de 1992, ha hecho trabajos en prensa escrita como el diario ABC y La Razón y ha seguido colaborando en programas de radio. Con el eje vertebrador de su libro La otra pasión de Jesucristo, mantuvimos hace unos años la interesante conversación que ahora rescato de nuestra hemeroteca sonora. Esta entrevista pertenece al archivo sonoro de Ángulo 13. Don Santiago Vázquez, buenas noches, buenas madrugadas. Buenas noches, Juanca. Buena madrugada a todos. Qué placer saludarle, maestro, y tenerlo con nosotros este ratito de radio. Igualmente para mí es un placer y estar ahí en Canarias, esa tierra maravillosa que yo tanto quiero. Estamos de enhorabuena, ¿verdad? Estamos, y perdón por la expresión, recién parido literariamente. Libros. ¿En libros? Sí, hace cuestión de 2 semanas ha salido, sí. Estáis, no de enhorabuena, porque bueno, eso sería una flor que me enorgullecería, ¿no? Pero estamos todos contentos, porque es un libro que lo he hecho con el corazón y es un libro que creo que va a llegar a la gente y a todo el mundo, no por su calidad literaria, sino por el personaje que entraña a Jesucristo. Don Santiago Vázquez nota como autor, se nota a sí mismo esa evolución como autor, es decir, cuando hemos llegado a este libro, a este interesante libro, podemos decir que hemos evolucionado, ¿ha evolucionado Santiago Vázquez? Bueno, sí, evidentemente. Yo tengo 5 libros editados. El primero fue El niño de 0 a 2 años, imagínate. El segundo, me parece que fueron mis memorias, unas memorias grandes que yo editaría en una segunda edición ya más compensado, más con lo que he aprendido de entonces acá. Y el tercero es una obra importante, la que está hecha ahí, que es la biografía novelada de Isabel I de Castilla, la reina andariega, como yo la llamo, una mujer impresionante. Y el cuarto es este de la otra pasión de Jesucristo, que me ha llevado pues 1 año y medio o así a hacer más o menos, y creo que sí he madurado, sí. He madurado en cuanto a... Es más complicado hacer un libro sobre Jesucristo que hacer un libro sobre Isabel de Castilla,
Eso es evidente. ¿Y qué influye? Digamos, entre otras cosas, pues la educación que a uno le ha dado, a lo mejor basada en la religión, el respeto hacia la figura del que yo decía antes puede ser considerado el gran hombre que ha pisado la tierra. ¿Qué es lo que más marca a la hora, qué reparos pone el autor a la hora de escribir sobre Jesús? Sí, bueno, realmente yo soy católico, claro está. Uh-huh. Entonces la evolución me ha marcado hacia... Pero yo no pensaba escribir un libro sobre Jesucristo, no pensaba, no me atrevía con ese personaje tan admirable, tan controvertido en sí, ¿no? Y tan misterioso en sí también. No me atrevía. En cambio hice Isabel I de Castilla, que me parecía un tema mayor, por supuesto, porque esta biografía que vieron 5 catedráticos de historia y aprobaron su impresión. Pero es un personaje al lado de Jesucristo porque se queda pequeño, ¿no? Se queda pequeño como todos nosotros. Y entonces yo estaba pensando en qué hacer después de Isabel I de Castilla. Y yo no sé cómo, si fue un soplo, si fue algo que te llega que no sabes dónde, y entonces pues dije Jesucristo. Y entonces Jesucristo surgió, bueno, no solo porque realmente yo he estado 1 año y medio, como te he dicho, escribiéndolo, pero recibiendo también alguna señal de Jesucristo de que el libro iba por buen camino, y eso me animaba a hacerlo. Normalmente, don Santiago, escuchamos hablar de las musas a la hora de inspirar a uno para un libro, en este caso, y que se permite, con todo el respeto del mundo, quien ha ejercido de muso ha sido el propio Jesús. Sí. Indudablemente, en muchos momentos del libro se ve que me ha guiado, es decir, yo siento que me ha guiado. Es decir, yo voy a contar una pequeñísima anécdota. Yo estaba antes, cuando vivía en Madrid, ahora estoy aquí en la Sierra de Madrid, a la espera de volver otra vez para allá, para Madrid, y estaba sentado en el parque de Manuel de Falla, que es un parque que tiene muchos árboles. Sí. Es un parque que seguramente pues muchos lo conocerán, y estaba sentado a las 2 de la mañana, a las 3, en un banco. Era una noche de agosto, clara, sin una nube en el cielo, estrellado, y entonces estaba en calma todo, no había viento, no había nada. Y yo me quedé mirando al cielo y dije, Jesús, si voy bien con el libro, yo estaba en ese momento, pues tendría 40 folios o así, o 30 o 40, si voy bien con el libro y no cometo error gravísimo, no cometo algo que a ti no te guste, tú, no sé, hazme una señal de que va bien. Y en ese momento, cuando todo está en calma, a las 2:30 de la mañana, cuando todo está en calma, no había ni una gota de brisa de viento, un arbolillo que había aquí a la izquierda, un arbolillo más pequeño que los otros, empieza a temblar, y empieza a moverse fuertemente unos 3 minutos, empieza a moverse, y digo, gracias Señor, ya me has dado la señal. Imagino que escribir, yo soy incapaz, sin lugar a dudas, de escribir sobre una figura tan importante como Jesús. Imagino que, más allá de lo gratificante que puede llegar a ser, también se convierte en todo un aprendizaje, ¿no? Sí, evidentemente. Claro.
para quien se pueda incorporar ahora, y aprovecho también para decírselo a don Santiago, al mismo tiempo que estamos teniendo esta conversación radiofónica, las nuevas tecnologías nos permiten que hagamos seguimiento a través de Internet, especialmente en la red virtual Facebook, donde en este momento, don Santiago, que acabamos de empezar, como quien dice, el programa, ya son 100 y pico mensajes los que hemos recibido, felicitándole especialmente. La palabra maestro en mayúscula aparece repetidamente por todas partes. Es curioso y llamativo porque, hombre, en esto también algo tendrá que ver el respeto y admiración que le profesan sus propios hijos. Don Santiago Vázquez es conocido también y de forma importante entre las nuevas generaciones, que son principalmente las que están en las redes. Estamos hablando de La otra pasión de Jesucristo, un libro que publica Atanor, y que, bueno, empezará a dar las primeras satisfacciones. Vamos a encontrar, digamos, el lado más controvertido de Jesús dentro de este libro. Sí, vamos a encontrar el lado controvertido porque ahí se juntan dos clases de seres, no de almas, porque el alma es una sola, pero sí dos clases de personas, que son la divina, que es Jesús, Dios, y el hombre. Ahí se encuentran y chocan a veces, Claro, una dicotomía complicada, ¿no? Sí, es muy complicado. Chocan a veces. Y le dices, ¿por qué? Le dice, porque Jesús, tú sabes, cuando se apareció el arcángel San Gabriel a la Virgen, le dice, Dios te salve María, llena de gracia, tendrás un hijo de nuestro Señor engendrado, y la otra se turba, la Virgen María se turba y dice, pero ¿cómo yo? Si yo no conozco varón, no estaba casada todavía con José, tenía 15 años, no conozco varón. Dice, el hijo que engendres vendrá directamente el Espíritu Santo. Entonces ya le cuenta todo, le cuenta ya todo lo que va a ser, lo que va a hacer, y ella guarda el misterio hasta muy poco antes de morir Jesucristo. Ella guarda esa incógnita de que va a morir en el monte de la Calavera, en Jerusalén, hasta muy poco antes de morir él. Y entonces tú fíjate el sufrimiento de esta madre, la soledad, el dolor de esta madre que sabe que su hijo va a morir. Y cuando ya se lo dice, ya le habla claramente, pues se echa a llorar. Y ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo que tengo que dejar a mi madre? Había muerto ya José. A mi madre, ¿por qué tengo yo que abandonarla sola aquí? Y entonces Dios le dice, no estará sola, estará acompañada por sus discípulos, por su gente, por tu gente, que estarán miles y miles de personas las del mundo, las que estén con ella. Entonces se conforma, pero tiene muchas luchas con él, con Dios. Claro. El Getsemaní mismo tiene una lucha tremenda con él. Quítame de cáliz, le dice. Y viene un ángel, le ayuda, le consuela, y ya más tranquilo, pues él puede respirar. Es cuando Judas entrega al Sanedrín, a Jesús, y dice, bueno, cúmplase tu palabra, no la mía. Estoy paralelamente al mismo tiempo haciendo un breve seguimiento de los comentarios que nos van haciendo en las redes, y ya sabe don Santiago que la figura de los grandes personajes, de los grandes hombres y mujeres de la historia, siempre tienen ese lado controvertido. Leo algunos comentarios brevemente, algunos que apuntan incluso a la no existencia real de Jesús, hablan de que fue una invención, hablan por aquí y nos preguntan si realmente fue
un destacado o era uno de los muchos que había en la época que pregonaban distintos mensajes? Él destacó. No, era Jesús. Jesús era diferente, sin duda. Jesús es el Hijo de Dios, esto no hay que ponerlo en duda. Bueno, yo respeto todas las opiniones, lógicamente, pero yo recomiendo, no por vender un libro, yo si tuviese aquí 100 libros, mandaba 100 libros además te voy a mandar, hombre, mira, aprovecho porque esto me da la oportunidad, te voy a mandar 3 o 4 libros para que tú en un concurso que quieras hacer, o lo que quieras hacer, preguntar sobre él, que te escriban para que estas personas maravillosas todas puedan recibir y puedan ver cómo Jesús existió y fue hombre mucho tiempo, fue hombre porque mira, está María Magdalena le decía, pero ¿qué vas a hacer? Entregarte, vas a hacer, te necesitamos aquí, en la tierra, no que te vayas. Y casi le convence y ya por fin dice, no puedo, tengo una alianza con mi padre y no puedo. Era el auténtico Mesías que llegará por segunda vez, bueno, por tercera, porque viene, vive, muere, resucita, se queda 40 días en el mundo, que es una segunda aparición, y ahora la tercera, cuando venga el Apocalipsis, que por cierto, yo tengo una obra aquí, ahora que estoy terminando, de cerca de 1100 folios, que es el 2050, que yo digo que la humanidad no desaparecerá del todo, pero quedará diezmada. Newton lo cifra en el 2057 y yo lo cifro en el 2050, que es una fecha redonda para que ocurra algo, porque el mundo no puede seguir así. El mundo tiene que evolucionar, tiene que ser, tenemos que ser hermanos de todos, hermanos de los blancos, de los negros, de los chinos, de los japoneses, de todos, y estamos enfrentados unos a otros. Y ahora no quiero hablar de la crisis, pero bueno, esa es otra cuestión. En otra ocasión lo haremos seguro. Don Santiago tiene la facultad, yo no sé si esa es la palabra adecuada, pero tiene eso que muchos necesitamos, tiene la capacidad de, a mí personalmente me recarga de energía escucharle, porque yo le preguntaría a título personal y si se puede saber de qué se retroalimenta don Santiago para poder tener esa energía. Me está hablando de otro libro, 1000 folios, 1000 y pico folios, todavía hay ganas de seguir haciendo cosas. Sí, yo todas las noches yo corrijo, yo escribo. Bueno, estoy haciendo una obra un libro sobre Aznar, con todos los reyes que nos han rodeado desde el 1504, desde que murió Isabel la Católica, hasta hoy, los reyes y los presidentes más importantes de la transición. Estoy haciendo, ya tengo 300 y pico folios, aparte de esta historia de la humanidad que está ahí, que ya está terminada y todo. Y ya, bueno, vamos a verlo aquí a Tanor, que está muy interesada en hacerlo, lo quiere hacer, o si no, pues seguramente otra editorial. O sea, yo no paro porque es mi alimento diario. Y yo os aconsejo eso, que tengáis la mente ocupada, que escribáis, que creáis, que hagáis esto, que penséis. Es la única manera de subsistir en este mundo un poco oscuro que hemos formado los hombres, los propios hombres. Por eso van a entender muchos oyentes cuando yo decía al comienzo
que don Santiago Vázquez es un referente. Estas son las frases que él suelta así a la ligera, pero que marcan a los que vamos llegando detrás en esta profesión, marcan porque forman ese punto de partida para muchos, de verdad que sí. No voy a destripar el libro, pero sí quiero preguntar algunas otras cosas. Sí, puedes preguntar. La sábana santa también forma parte de este libro y además sé que sabe mucho de la sábana santa. Sí, sé un poco porque Santiago, que está haciendo un libro magnífico de la sábana santa, lo sé, sí. Pues me ha sido tan amable, Santiago quiere decir mi hijo, ha sido tan amable de hacerme un pequeño capítulo de la sábana santa, y ahí se refleja perfectamente que es Jesús el que ha estado rodeado de esa sábana y que ha impregnado con esa energía divina, ha impregnado toda la sábana con todo. Va a ser un libro sensacional el de él, va a ser un libro impresionante. Bueno, prueba de ello, yo voy a lanzar una primicia, es que ya tiene editorial, ya está viéndolo, sí, y aproximadamente en octubre estará en el mercado. Yo voy a hacer todo lo posible para ir a darle, no solo a Santiago Hijo, sino a Santiago Padre, un abrazo cuando sea ese momento. Iré a Madrid, palabra de locutor. No, sí, yo quisiera ir a Canarias, lo que pasa es que ya son muchos años y me da un poco, esos tres horas de avión, me da un poquito el mar y todo eso, me da un poco, pero quisiera ir a Canarias a presentar la otra pasión de Jesucristo y estar allí con vosotros, pasar unos maravillosos días por allí, de aquellas tierras increíblemente españolas y nuestras, que se quiere mucho a Canarias aquí en la península. Don Santiago, que yo le pongo toda la logística. Yo lo del avión, no sé si ponerle un antifaz para que no vea el mar o lo que sea, pero... Bueno, tú tienes un libro magnífico, ¿eh? Sí, claro, pero si en sí... Tú tienes un libro magnífico que tú me permitiste que yo te hiciera el prólogo, y es un libro que realmente es apasionante, porque has tenido la gentileza de enviárnoslo. Y tiene varias vertientes de misterio, de realidad, de dolor, de muerte, de esperanza, de todo tiene ese libro. Claro, pero yo lo quiero convencer a usted de que coja el avión y estamos hablando de un accidente aéreo, a ver cómo lo arreglo. No, esto no hay por qué. No hay. Jesucristo nos asciende y nos guía, y ya verás cómo todo va a quedar bien. Bueno, sabe que aquí en Tenerife tiene casa, cama y hasta la cocina disponible. Muchas gracias. Estamos hablando de la otra pasión de Jesucristo. Querías preguntarme algunas cosas para no destripar de todo el libro, pero vamos. Bueno, algunas preguntas que además son comunes, que otras personas también nos las están formulando en la red. Sí, pues da paso a la red. Vamos a la red. Y coges tú las que quieras, es decir, a favor o en contra, o lo que sea, y yo contestaré con mucho gusto, ¿eh? Bueno, por lo pronto ya nos preguntan aquí que repita la editorial, ya lo digo, Atanor. Atanor, por aquí hay quien ya lo tiene y lo está empezando a disfrutar, dicen. Nos preguntan, ¿María Magdalena estuvo realmente junto con Jesús? ¿Quién era ella? María Magdalena estuvo con Jesús y estuvo enamorada de Jesús. Pero ellos no se llegaron a casar. No. Pero enamorada sí. Sí, enamorada sí. Le quería como era un amor especial. Era un amor, yo le equiparo un poco a ese amor que tenía Santa Teresa de Jesús por el propio Jesús, cuando dice: no me des porque te tengas, sino dame el cielo prometido. Es un maravilloso, es un poema de amor que yo creo, dicen que es de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, pero bueno, yo lo aparco en Santa Teresa. Es un poema de amor sensacional. Y María Magdalena era una mujer, hay dos vertientes.
una dice que era una mujer muy rica, que tenía mucho dinero y que ponen todo a disposición de Jesús, como así fue, y otros decían que era una prostituta, que Jesús le sacó los 7 demonios del cuerpo. Entonces la Iglesia ha tomado una postura ya por el siglo XVII quizá, que ya no se la menciona como prostituta María Magdalena, ya se la dice María Magdalena y se acabó. Yo espero que María Magdalena pues tenga en el cielo ese lugar junto a Jesús, su muy amado Jesús, por parte divina y por parte mortal, que tanto amó la tierra. Don Santiago, ¿la historia hubiera sido otra si Jesús no hubiera perdonado a Judas Iscariote? Bueno, esa es una parte fundamental del libro. Judas Iscariote, cuando le vende, sale corriendo, se marcha, no quiere verle morir, y se marcha a Jerusalén. Jerusalén estaba vacío totalmente, y se encuentra en una casa que hay luz, teas de esas que había entonces, ¿no? Y entra, y de pronto está llorando, no, ¿qué he hecho? Perdóname, Señor. Y aparece un ser, un hombre con barba grande, y entonces le dice, Judas, ¿qué has hecho? Ya sabiendo este señor lo que había hecho Judas, has vendido y has llevado al Calvario a tu Señor. ¿Cómo es posible? Yo quiero encontrarle que me perdone. Bueno, y entonces este hombre, Judas, se marcha, sin saber quién era ese ser ni nadie. Se marcha corriendo, y en un precipicio no se ahorca, en un precipicio se tira al precipicio, y allí prácticamente pues muere. Es decir, la figura de Judas ahorcado es una desvirtuación de... Sí, totalmente, porque hay muchos autores que hablan del precipicio, ¿no? Y Jesús, cuando resucita, va a buscar a Judas, y en ese silencio de la noche hay escenas muy impresionantes en el libro. En ese silencio de la noche le dice, Satanás, acércate y tráeme a Judas. Y entonces aparece una serpiente gorda, grande, una serpiente, y ahí te dice, Satanás, liberta a Judas. Y entonces aparece Judas, la serpiente muere, aparece Judas y va derecho al Señor. Y dice, no me toques, que todavía no he llegado al Padre. Le dice Jesús, Señor, yo solamente quiero que me perdones. Yo te perdono, Judas. Vete por el mundo, pero yo te perdono. Tienes mi perdón. Le bendice y Judas sale corriendo y se marcha. Yo digo que sin Judas no hubiera sido posible la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Y que algo había entre ellos, entre los dos. Algún pequeño o gran secreto había para que Judas aceptase ese papel. Por eso no es extrañar que un día Judas estará a los altares. Con todo esto, con todo lo que conlleva esta frase, esta frase. Nos pregunta, don Santiago, Lluís Martínez, además es una de las grandes cuestiones polémicas dentro de las Escrituras. Nos dice que si la Iglesia no nos estarán ocultando una posible infidelidad a su esposo por parte de María. Realmente, claro, estamos hablando aquí de cuestiones muy ligadas a la fe, pero
ese lado controvertido de si Jesús vino por obra del Espíritu Santo o realmente del amor de un matrimonio, siempre ha estado ahí presente, ¿no? Sí. Que sí, María engañó a su marido José. Es decir, o realmente no, si la Iglesia desvirtúa la historia real y es que Jesús haya sido fruto del amor de un matrimonio, como era el de José y María. No, de ninguna manera. Lo tiene el ángel, que se le presenta y le dice: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Qué quieres de mí? Tendrás un hijo del Espíritu Santo. Es el ángel. Claro, queda claro. Queda claro que ahí está el ángel que anuncia ya todo lo que va a pasar. Es más, José en la duda está por repudiar a María, porque no concibe como ser humano que tenga un hijo sin haber participado la presencia de un hombre, no concibe. Y entonces está por repudiarla, y una noche, que se refleja en el libro, está durmiendo y se le aparece el ángel y le dice: José, no temas, tu mujer es intacta, es virgen, ha sido el Espíritu Santo quien ha engendrado un hijo para redimir a la humanidad. Puedes casarte con ella. Y entonces él, ya claro, reacciona como tiene que reaccionar. Llama a María, lleva para los responsables, se casan, ya está. Y tarda el tiempo que tarde en dar a luz. Lógicamente no va a ir pregonando, pues no he sido yo, ha sido el Espíritu Santo, no. Ellos guardan el misterio, y entonces viene Jesús y nace en Belén, como sabes tú. Estamos hablando, hemos hablado porque el tiempo se nos ha ido volando. Yo me sentaría con don Santiago, claro que a esta hora no, porque le estamos rompiendo esa cadena productiva a la hora de escribir, porque no te preocupes. Tú, si hay algún internauta del vosotros tenéis un lenguaje muy especial para todo esto que yo no. En el Facebook, en ¿no? El Facebook, sí. Me la haces y encantado alguna. Yo respeto mucho a los que creen y a los que no creen. La mayoría son de los que creen, lo puedo decir también. Sí. Yo lo que me voy a comprometer es en sacar las preguntas que se están quedando escritas en este perfil, y se las voy a trasladar a don Santiago para que las pueda tener y pueda un poco también pulsar las inquietudes y las preguntas de los oyentes, porque don Santiago, se nos ha ido el tiempo como quien no quiere la cosa, ¿no? Ha sido un placer para mí el estar con toda tu audiencia, que es enorme, que sé que haces uno de los mejores programas que hay, no solamente aquí en España, sino en el mundo, que mereces ser laureado, y mereces también que Jesús, cuando recibas el libro mío, con otros 3 que te voy a mandar, o 4, para que eso se lo agradezco. Los hagas para que lo puedan tener la gente. Claro, a mí el concurso no me gusta. Bueno, lo entregaremos. Lo entregáis a quien queráis vosotros conveniente. Sí. Y yo encantado. Sé que te voy a decir una confesión. El día que yo presenté este libro aquí en el Ateneo de Madrid, sí, se me acercó una señora, intermedias estaba, y me dice: Santiago, sabe que yo no creía en nada de esto, que no soy católica, que no soy absolutamente para nada. Esto me lo dijo porque yo presenté el libro y ya estaba el libro en las librerías. Quería decirme esto, yo había leído el libro. Dice: yo he leído el libro y me he convertido al cristianismo. Vaya.
Esta entrevista pertenece al archivo sonoro de Ángulo 13. Como esto, un ponente, alguien que lo vive, es extremadamente gratificante, el mejor regalo, sin duda. Don Santiago, que en alguna ocasión lo he podido manifestar, especialmente a Santiago, a Santi, hijo, porque a pesar de que nos separa este océano, siento... Estáis dentro de nuestro corazón, que es lo importante. La energía esa nos fluye, ¿no? Sí. Le mando un fuerte abrazo extensivo, no solo para usted, sino para toda la familia, que aquí se les quiere y se les espera. Muchas gracias, Juanca, por estos minutos valiosísimos que me has concedido, no para publicidad del libro, sino para hablar de un personaje tan importante como Jesús. Y a tu audiencia, a los de Facebook, a tus oyentes de la radio, etcétera, les mando desde la península el corazón hermano de un español que ama muchísimo a Canarias. Un fuerte abrazo, maestro. Un fuerte abrazo. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero.